Valencia ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza por el coronavirus, modificando las funciones de parte de sus 1.200 trabajadores. Desinfectem cada contenidor i cada paperera cada 48 hores en uns equips especials en motxilla desinfectant i també en qüestió per exemple, el tractament de residus de les residències, perquè sabien que n'hi havia moltes residències o algunes que podien tindre casos de positius. En 20 residencias como esta se recogen los residuos de manera diferenciada y se llevan a la planta de Quart, donde permanecerán en cuarentena. Cerca de 7 toneladas de estos residuos procedentes de residencias llegan diariamente aquí hasta la planta de Quart. Esperarán 78 horas de cuarentena antes de ser procesados. Se supone que una vez pasan las 78 horas, el riesgo biológico del virus pues ha disminuido casi en su totalidad. A partir de ese momento ya se junta con el resto de residuos y se procesan las líneas de tratamiento. También en esta planta se recogen otras 500 toneladas de residuo hospitalario no infeccioso. Desde el ayuntamiento se señala que se han facilitado 3.000 mascarillas a las subcontratas que prestan el servicio de limpieza. Un dels objectius des del primer minut per a garantir aquest servei va ser la proporció que tingueren EPIs suficients, el que diguem els elements d'autoprotecció suficients com mascaretes, guants, uniformes en el cas de que tingueren que fer treballs a lo millor més complicats. Sin embargo, 3 sindicatos han denunciado el protocolo puesto en marcha en una de ellas, FCC. Los peores de recogida no llevan mascarilla, entonces entendemos que sí que tenían que llevar, porque hay salpicaduras, hay cosas que deberían de llevar la mascarilla. Desde que empezó el confinamiento, en Valencia se han recogido casi 6.000 toneladas menos de residuos que en el mismo periodo del año anterior.